Angel Heart, 35 años. En 1987, el director Alan Parker entregaba al mundo una pequeña joya del noir de terror que hoy recordamos como Angel Heart. La película fue bautizada en México como Corazón Satánico, nombre que tergiversa por completo la narrativa de la película, pero que estaba enfocado a llamar la atención de la taquilla. Angel Heart cuenta la típica historia del detective privado, perdedor y pendenciero que debe resolver un caso improbable para un cliente no solo misterioso, sino tétrico. Pero en esta historia y desde el guión escrito por el propio Parker, se vierten toneladas de terror de alta calidad que hacen de Angel Heart una especie de película precursora de Seven, pero que se alimenta del terror setentero del mejor Hollywood. Raymond Chandler conoce al exorcista, escribió a alguien en la portada del libro en que se inspira la película que le regalaron a Alan Parker para invitarlo a dirigirla. Hoy, Angel Heart es una película de culto no solo por la elegancia del terror en que flota, sino por ese guión truculento y desolador, violento y gore, que convierte a la película en una opción perfecta para octubre, el mes del horror y, claro, para la noche de Halloween. Para hablar de Angel Heart, invitamos a este episodio a Verónica González, analista de cine y coconductora de Cácaro, programa dedicado al cine que se transmite los jueves a las 8:30 de la noche por la señal de Capital 21. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Verónica González, de verdad, qué gusto tenerte en los micrófonos Cine Garage. Ya lo dije en la presentación de este programa, que se graba previo a abrir el micrófono contigo. Vienes de un programa de tele bien divertido, bien interesante, del cual iremos dando algunos detalles conforme esta plática se desarrolle. Pero bienvenida no solo al podcast Cine Garage, es la primera vez que vienes. Bienvenida no solo a platicar de cine así de manera completamente abierta y desparpajada, sino bienvenida al mes del terror de Cine Garage, que ya tiene 3 años de andar moviendo gente por todo el mundo. Entonces, de verdad, qué gusto que estás aquí. ¿Cómo te sientes en el mes del terror? Pues muy emocionada, Eric. Muchas gracias por la invitación. Como bien mencionas, ahí estoy todos los jueves a las 8:30 por Capital 21 en un programa que se llama Cácaro, que es Ujú. reseñamos películas y hacemos recomendaciones con mi compañero Nicolás Ruiz. Y estoy contenta de estar aquí, de poder compartir esta conversación contigo. De una película que no habías visto. Eso me ha pasado pocas veces en el podcast Cine Garage, pero cada vez que ocurre me emociona mucho invitar a alguien y decir, vi la película para el podcast. No por un asunto de egocentrismo, sino porque siendo una película que me gusta mucho y que vi hace tanto tiempo, la veo de manera diferente. El primer impacto de una película tan buena como es Angel Heart o Corazón Satánico, como se le llamó en español, siempre es interesante, ¿no? Siempre es como, es hablar con alguien que acaba de ver, por ejemplo, Star Wars por primera vez, o Tiburón por primera vez, o no sé, algún otro clásico por primera vez, siempre es bien emocionante. Entonces, eh, espero que te haya gustado la película, y si te gustó la película, envidio la emoción y la intriga que una película como Angel Heart le comunica a alguien por primera vez. ¿Cómo fue esa primera experiencia, Verónica? Sí, pues la verdad fue muy emocionante. Porque, bueno, la película, Angel Heart, como que de repente te está diciendo y hablando de un personaje principal que es Angel, Harry Angel, es un detective privado y pues por ahí todo marcha normal. Dices, bueno, una película más de un detective, ¿no? Ahí con Ujú. algunos aspectos de cine negro. em, y la trama se va volviendo, o sea, muy compleja conforme avanza, porque todo está rodeado como de un misterio y de una atmósfera, pues como muy lúgubre, ¿no? Y tenemos también a este gran actor, Mickey.
Rourke. Mickey Rourke. Ajá, de Cuando Mickey protagonista. Rourke se parecía a Mickey Rourke, Exacto, antes ¿no? de que él entrara a la lucha, ¿no? Sí. Al boxeo. Antes de que Mickey Rourke quisiera dejar de parecerse a Mickey Rourke. Sí, claro. Y bueno, es aparte un tipo con una mirada como muy melancólica y vas viendo el proceso de este personaje que se va sintiendo cada vez más ensimismado y fuera de control conforme avanzas Es, y es, conforme es que es conoces. eso, ¿no? Como que va perdiendo el control de las cosas que le van ocurriendo. Es difícil hablar de la sinopsis de la película porque estaba viendo, por ejemplo, varias entrevistas que le hicieron al director, uno de los mejores directores que ha tenido Hollywood, Alan Parker. Este, él dice, a la hora de yo tener el libro de William Georgesberg, ¿no? Fallen Angel, que es como se llamaba el libro, dice, yo lo que hice fue agarrar la parte de atrás, ver cómo acababa el libro, empezar desde ahí y luego partir todo a la mitad. Es decir, hizo trizas la historia original del libro, que yo no he leído, pero me imagino un poco más lineal, y lo que hace es meter a este personaje, a Harry Angel, en un torbellino en donde cada vez está más enredado en este misterio que le encarga un cliente bastante tenebroso, interpretado por Robert De Niro, Louis Cypher, para mayores señas. Y lo que hace es eso, ¿no? Él cree que va controlando los datos que va recogiendo para resolver este caso, cuando en realidad lo que está haciendo es perder el control. Lo dijiste de manera, de muy, muy buena forma, Vero. Sí, y fue muy grato encontrarme con esta película. Es muy bonito descubrir películas nuevas. Esta película, aparte de 1987, no está nueva, pero sí es una película de culto. Por ahí estaba viendo que cuando salió le habían puesto la clasificación X. Entonces, de alguna forma eso explica bastante por qué no es y no fue en su momento tan comercial. Ujú. Y pues bueno, de alguna forma también veía algunas de las entrevistas con Mickey Rourke y Alan Parker y decían, bueno, es que no entendemos por qué tenemos esa clasificación. Ellos iban por la clasificación R Ujú. y pues tener una clasificación X pues básicamente era mandar todo ese trabajo pues a los cajones. A las Entonces, salas porno de Nueva York. sí, y digo, cuando ves la película realmente no ves absolutamente como nada escandaloso. O sea, ves ahí un poco de misterio. Yo creo que sí hay una fuerte crítica hacia las religiones. En varias Ujú. ocasiones, este Louis Cypher se avienta como unas declaraciones, pues que sí tienen que ver con la religión, ¿no? Por ahí dice, ¿sabes? Algunas religiones piensan que el huevo es el símbolo del alma. ¿Lo sabías? No, no lo sabía. ¿Quieres un huevo? Dice, no, gracias. Tengo algo con las gallinas. Y contesta Harry Angel. Y tenemos ahí otras declaraciones. Por aquí veía, ¿no? Dicen que hay suficiente religión en el mundo para que los hombres se odien, pero no para que se amen. Entonces, Wow. yo creo que, ajá, o sea, más bien lo escandaloso de cuando le pusieron a lo mejor ese tipo de clasificación no fue explícitamente por el contenido sexual y esta escena erótica y muy agresiva entre Epiphany y Harry Angel, sino más bien por el contenido religioso que tienen. O sea, estamos hablando de una crítica hacia la religión y por el otro lado de prácticas de budismo y de brujería. Ujú. Yo creo que más Ujú. bien eso en su momento fue quizás lo más escandaloso, pero pues nunca lo podremos saber, es algo que supongo. Nunca lo podremos saber, pero me entusiasma que lo digas porque a mí me da pie, sí, estando completamente de acuerdo contigo, ¿no? Sí hay como un señalamiento, no un ataque frontal a ninguna de las religiones ni a ninguna de las prácticas religiosas que presenta la película, pero sí un cuestionamiento incluso desde el propio planteamiento de lo que ocurre en la película. Es decir, tenemos a alguien que se llama Louis Cypher, que, pues bueno, eso nos debería dar muchas, sin querer platicar mucho de la película, nos debería dar pistas suficientes como para saber que el tipo no es precisamente una buena persona,
¿no? claro. Es Louis Cypher, es Lucifer, ¿no? No es precisamente el mejor tipo del planeta, que contrata a un detective que se llama Ángel, ¿no? Que se apellida Ángel, para resolver un caso que desde que lo empieza a plantear Louis Cypher decimos, este señor ya sabe a dónde va y lo que quiere es llevarse entre las patas al buena onda enfrente, que está sentado enfrente de él. Lo que quiero decir es que la película está contada toda desde el lado de la oscuridad. Si tuviéramos que tratar de encontrar a un bueno y a un malo, en realidad no hay buenos y malos en la película, todo lo contrario, todos son malos. Todos tienen cola que les pisen y por eso Angel acaba cayendo en donde cae, que repito, no vamos a dar más detalles para la gente que decida ver la película, que es un poco la idea de este podcast, ¿no? Una película que está cumpliendo 35 años, dirigida por Alan Parker, con Robert De Niro y Mickey Rourke, merece ser revisada justo en este octubre. Pero más allá de ese enfoque de la oscuridad, tú lo dijiste también al principio, sí hay una inyección poderosísima de cine noir, de cine negro. Y tratando de explicarnos esta clasificación X, que es como lo más adulto entre el cine adulto dentro de las clasificaciones en Estados Unidos, siempre Estados Unidos, siendo además un género propio de ellos, el noir, siempre le han tenido mucho miedo al noir, siempre le han tenido mucho recelo a todo lo que se puede sugerir en sus sombras y en el aspecto existencial de sus personajes, ¿no? El personaje siempre está apesadumbrado, no puede escapar a su propio destino, que es como la definición de lo que le ocurre a Harry Angel, y eso acaba llevándolo a los pozos más profundos de su propio ser. Entonces, más allá, como dices, de estas escenas en donde a lo mejor en un rito vudú degollan a una pobre gallina, en donde hay una relación sexual bastante agresiva, también lo dijiste muy bien, creo que este enfoque sórdido, oscuro, decadente, también en muchos sentidos, es lo que llevó a los clasificadores así, híjole, no, esto tiene que verlo solamente la gente adulta. ¿Qué tanto te gustó, no te gustó, te atrajo, no te atrajo la inyección de film noir a Angel Heart, Vero? Me gustó mucho. Creo que va de acuerdo a la historia, acorde a la historia que se está contando, em, resaltando mucho como las sombras y la oscuridad de los propios personajes, estos ambientes muy, muy húmedos, muy cerrados, em, que de alguna forma pues sí te dan un ambiente pues bastante lúgubre, ¿no? Y claro, con estas cuestiones también místicas y misteriosas que pues escapan también de toda razón humana, o sea, esta cuestión de matar gallinas, ¿no? O de hacer vudú, de tener muñecos vudú, y la misma premisa, o sea, Louis Cypher contrata a Harry Angel para buscar a Johnny Favorite, porque dice Ujú. que le debe un favor, le debe dinero. Entonces, pues, y Johnny Y no Favorite, sabe si está vivo o muerto, además exacto, le dice, ¿no? Quiero nada más que me diga si está vivo o muerto, y lo manda al laberinto. sí, y Harry con un compromiso por su trabajo, en algún momento le dice Epiphany, pues es que si Favorite está muerto, necesito una pala para encontrarlo. Se va obsesionando cada vez más con la búsqueda de este personaje, a pesar de que cada pista y cada persona que lo va acercando a él resulta muerta. Ujú. Y esto es lo que a él de alguna forma le hace perder la cabeza. Entonces, claro, o sea, el film noir yo creo que le queda muy bien a estos personajes y es algo interesante lo que dices. Cómo es que los propios estadounidenses tienen como este recelo a este género, pues porque en realidad presenta a los personajes más, más sórdidos y más, pues esa es una visión que quizás a Estados Unidos no le gustaría, ¿no? De sus Ujú. propios personajes. Pero, pues, esta ficción
pues es en realidad también bastante fantástica, Sí, o sea, muy apegada a la realidad, pero es finalmente fantasía, ¿no? Y es algo muy, muy, muy padre de encontrar en una película que te mantiene en suspenso y que de repente, digo, minutos antes de que acabe la película, todo tiene sentido, ¿no? Y digo aquí, pero para mal, ¿no? sí, claro, para mal, pero pues bueno, también estamos hablando ahorita en octubre, en este ámbito, ¿no? De Día de Muertos, pues de estas películas y de estas sensaciones que también nos hacen, nos hacen parar, ¿no? Entonces, Ujú. sí, yo creo que es una película muy, muy buena para ver en esta temporada y siempre. Ahora que decías lo de probablemente a los gringos no les gusta el noir porque, pues bueno, los personajes están rotos por dentro, ¿no? Y normalmente los personajes que presenta el film noir están rotos por dentro por el propio sistema de vida americano y por la manera en cómo se plantea la vida y el desarrollo en Estados Unidos. Es decir, algunos son excombatientes. O sea, pelearon por Estados Unidos y regresan torcidos de la mente, que es justo el caso de Harry Angel, ¿no? Él es un excombatiente y regresa de la guerra, lo dice él, ¿no? Yo vengo fastidiado de la cabeza, ¿no? Y por eso irse encontrando con este collar de muertos también le va rompiendo todavía más el poco suelo que le queda. Es un poco para tratar de explicarnos y contextualizar a la gente que nos oye. Es un poco el contrario de lo que ocurre con el western, que es otro género típicamente americano. En el western, pues están todos los héroes y todos los hombres y toda la descripción gráfica de la propia masculinidad americana. No, es como el lado luminoso que los propios gringos se construyeron a ellos mismos. Es decir, están mintiéndose igual, ¿no? Porque están creando un mito sobre la fundación de su país, pero es un mito que les gusta más porque ahí están los héroes, ahí están los buenos, ahí están los valientes, estoy entrecomillando. Y del otro lado, en el noir, están todos los personajes que ese sistema ha roto y a quien les ha puesto el pie en la cabeza y por eso se comportan como se comportan. Ahí podríamos tratar de explicarnos un poco este miedo y este recelo al noir, que tiene una presencia brutal en la película. Tanto que, bueno, nada más un dato. La novela está ambientada en Nueva York. Toda la novela está ambientada en Nueva York. Y de nuevo, en otra entrevista con el señor Alan Parker, él decía, la moví a Nueva Orleans por una razón, o sea, uno podría teorizar y decir, claro, Nueva Orleans, la tierra del vudú, la brujería, los panteones, ¿no? La decadencia nuevamente. El señor Parker dice, yo nada más no quería filmar en Nueva York. Es lo único, mi único pretexto fue, no quiero filmar una película más en Nueva York. Nos fuimos a Nueva Orleans y ahí, eso sí lo comenta, empecé a encontrar otras formas de hablar y empecé a encontrar otras frases y otras palabras que yo iba anotando cuando iba ahí como de bar en bar, como escuchando a la gente, inspirándome, las iba anotando, las iba metiendo en el guión y acabó tomando cuerpo toda la historia en estos ambientes húmedos de un verano en Nueva Orleans en la época de los años, a mediados del siglo pasado, en donde, ¿no? Sí hay una tierra muy mística y muy espiritual, no precisamente en el sentido más luminoso de la palabra. Volviendo al noir, Vero, tú sí has visto Seven. Sí, sí, Ok. es una película que impacta de diferente manera, porque aparte el horror viene de un ser humano, o Ujú. sea, viene sí, pues sí, cometido por seres humanos, y yo creo que al menos personalmente ese es un horror que a mí me estremece mucho más, porque podemos hablar de cuestiones sobrenaturales y de fantasmas y de Lucifer, em, pero es algo que, por ejemplo, yo lo siento un poco más ajeno, soy un poco incrédula a, Ujú. a estas ideas, pero se venden. Les invitamos atentamente a dirigirse a www.patreon.com/cinegarage e inscribirse. Ahí
al perfil Patreon de este proyecto. Al hacerlo, ustedes nos hacen una aportación mes a mes que se convierte en el apoyo que necesitamos para seguir produciendo y ejecutando estos podcasts, y en respuesta ustedes reciben una gran cantidad de contenido exclusivo que pueden disfrutar todos los días, desde críticas a los estrenos en cine y streaming hasta cobertura de festivales, entrevistas y muchas recompensas más que vamos cambiando cada mes. En esta ocasión, millones de gracias a Arturo Aguilar Figueroa, Alejandro de la Cruz, Jair Alejandro Arévalo, Catherine Black, Daniela S. Becerril, Nolita Vip, Jan Osorio, Miguel Ángel Rojas Peña, Ana Tamayo, Sergio Hernández Escobar, Luis F., Betty, Rosalinda Ortiz, Olga Mateos Zainos, Marco. Ellos, ellas ya son parte de la comunidad Cine Garage. Súmense y apóyennos con su pequeña aportación en www.patreon.com/Cine Garage. No, claro. Y ahorita vamos con Seven, pero para tratar de describir más la película sin echársela a perder a nadie, creo que nos hemos aguantado lo suficiente como para no contar bien de qué va, porque insisto, aquí sí la cosa está tan enredada, bueno, más bien se va enredando tanto alrededor de Harry Angel, pobre, que sí cualquier pista que les demos podría revelar antes de tiempo algo que creo que vale la pena descubrir durante la narrativa de la propia película, ¿no? ¿Tú crees que lo que le ocurre a Harry Angel, más allá de que su cliente se llama Louis Cypher, más allá de su fobia a las gallinas, ¿no? Tiene fobia real a las gallinas, y por eso la parte del huevo es interesante, y por eso la parte de la ceremonia vudú con el degollamiento de la gallina también es importante. ¿Tú crees que su experiencia es sobrenatural? ¿No podríamos estar también caminando en los terrenos del terror psicológico, donde todo está dentro de ti antes que una experiencia sobrenatural, como que el demonio venga pisándote los pies? Sí, claro que sí, hay rasgos ahí de terror psicológico porque nunca está muy claro hasta qué punto, o sea, no hay barreras dentro de la película y dentro del personaje principal cuando está soñando o cuando en verdad está viviendo algo. Ujú. Entonces, o sea, digo, desde ese punto de vista y tomando en consideración lo que dices, sí podríamos estar viendo y presenciando la locura y la mente interna de este personaje, por supuesto. Y por eso, no, y por eso la película se vuelve interesante, ¿no? Si alguien viene, si Sí, alguien está esperando, ¿no? Un exorcismo brutal para salvar al propio Harry Angel, pues no, la película va por otro lado. Si ustedes están esperando que un personaje que se llama Louis Cypher haga así con los dedos y levante una silla que vuela por los aires, tampoco va por ahí. La película, como dices, está hasta cierto punto muy bien plantada en la realidad, ¿no? En una realidad sí, dura, en una realidad rota también, porque hay mucha pobreza en la ciudad. Es un Estados Unidos bastante tirado para abajo. Volvamos a Seven. ¿Encontraste paralelismos entre las dos películas? Si a mí en algún momento alguien me dijera, tenemos que hacer un programa doble con Seven, yo diría, tenemos que ver Angel Heart antes o después, pero ese programa doble va con Angel Heart, va con Seven, porque prácticamente recorren el mismo camino, ¿no? Van tratando de resolver un caso. Tenemos a dos detectives, este, pues los dos igual de guapetones, vamos a decirlo ya de entrada, ¿no? Porque con esta cara de ingenuidad de Mickey Rourke de un lado y con un Brad Pitt muy joven del otro, pues los dos tienen cara muy ingenua, pero pues son como galanes, lo cual ya les echa encima a medio departamento de policía. Están tratando de resolver un caso, y cada paso que dan para tratar de resolver ese mismo caso los va hundiendo más en la tragedia humana, ¿no? En la violencia humana, en la violencia cotidiana, y no se ve por dónde puedan salir. ¿Tú encontraste paralelismos en el noir de Seven, en el noir de Angel Heart, en el caso en que sean detectives, en que se vayan enredando y en que les vaya como les va al final de cada una de las películas? pues sí, como ya bien lo mencionaste, en ambos casos estamos hablando de detectives que van
descubriendo y tienen una encomienda de descubrir, pues, diferentes, ¿no? O sea, uno está contratado para ver dónde está este favorite, este cantante, y por el otro lado tenemos a este detective que va siguiendo pistas que tienen que ver con los 7 pecados capitales. Ujú. Entonces, sí hay También hay religión. un trasfondo, ajá, católico, religioso, y en ambas películas, sus personajes van perdiendo el control sobre sí mismos. Entonces, hasta que se dan cuenta que nunca tuvieron el control y a lo mejor eran móviles o marionetas de personas, pues que los están de alguna forma, pues, Controlando. controlando mentalmente, ¿sí? Y en cuestión estética, porque otra cosa, las dos ocurren en Nueva Orleans, ¿no? Nada más que una, la de Fincher, Seven, ocurre en un Nueva Orleans donde no deja de llover. Y la otra, Angel Heart, pues sí, llueve de repente, no, hay una lluvia muy intensa, justo en la escena sexual agitadísima que tienen ahí a la mitad de la película. Pero lo que predomina es el calor, ¿no? Un verano agobiante. Harry Angel está todo el tiempo sudando. El único que no suda, el único que no sufre es Louis Cypher. Todos los demás Sí. están sudando, están con los trajes manchados, están todo el tiempo como echando el bofe. Las dos ocurren en un Nuevo Orleans y eso también me entusiasma, ¿no? Que, de nuevo, si hubiera un programa doble de ciudades gringas, vámonos con Nueva Orleans y podríamos poner estas dos películas una al lado de la otra. Claro, sí, y yo creo que, bueno, en el caso de esta película, de Angel Heart, pues sí fue totalmente casual que el director decidiera filmarla ahí, pero yo no creo tanto en la casualidad, ¿sabes? O sea, sí hay o sea, sí debió haberse fijado obviamente en el ambiente, Claro. en las personas, de alguna forma, yo no quiero encasillar, pero algunos personas también descendientes afroamericanas o descendientes de África, pues sí tienen otra religión que tiene que ver un poco más como con la santería, ¿no? Y sus dioses no es solamente uno, sino que tienen varios dioses, un sistema religioso diferente que aparte nosotros podríamos decir desde una visión muy occidental, católica, cristiana, que no podemos entender ese tipo de rituales en donde están involucrados el sacrificio de animales. Entonces, pues yo de verdad no creo que sea Tan casual casual. que estas dos películas estén situadas en Nueva Orleans, ¿no? Donde aparte del blues magnífico que Mm. tienen y de los músicos increíbles que tienen, pues también em, tienen, obviamente es una población marginada y, y digamos un poco más propensa a los crímenes, Sí, ¿no? por su propia, justo por el empobrecimiento a que se ha sometido a ciudades como, no, como Nueva Orleans, ¿no? En donde Sí, sí, predominantemente la población es afroamericana, alguna parte de esa población tiene contacto con culturas llegadas del Caribe, del Afrocaribe, ¿no? Es una mezcla súper rica y súper extraña al mismo tiempo, y por ahí entran expresiones como el vudú, ¿no? Que además va sí, desde la escultura hasta la música, pasando por la santería y mil cosas más. Entonces sí, creo que además le encaja. Yo tampoco creo que sea casual. Yo creo que cuando le hicieron la pregunta, el señor no quería contestar más y dijo, no, yo nomás quería filmar fuera de Nueva York. Pero sí, le viene muy bien estar ahí. Y yo insisto, claro. le viene muy bien si alguien quiere echarse una función doble. Seven y Angel Heart son como películas hermanas. Podría apostar, no tengo el dato, no he encontrado nada al respecto, aunque lo he buscado por muchos años. Podría apostar que David Fincher revisó Angel Heart de arriba a abajo
para encontrar cosas, para encontrar ideas, para encontrar situaciones, imágenes alrededor de la película para meterlas en Seven. Estamos hablando mucho de Alan Parker, estamos hablando de un director que probablemente mucha gente que nos oye no conoce, no tienen por qué, ¿no? Es un director renombrado, pero nadie tiene que saber nada todo el tiempo. Nada más para decirles por dónde va el talento de este señor que filmó Corazón Satánico en 1987, que fue prácticamente su última película importante a ese nivel. Después, bueno, no, después hizo Mississippi en Llamas, que también es un peliculón loco, basado en hechos reales. Un año después hizo Mississippi en Llamas, que también recomiendo mucho. Luego hizo Come See the Paradise, luego hizo The Commitments, y luego rodó Evita con Madonna, una película por encargo. Y luego hizo Las cenizas, fíjate, qué mal estaba yo, Las cenizas de Ángela también es muy, muy buena película, ya en el 99, Angela's Ashes. Este, y antes de hacer Angel Heart, ahí va la lluvia de otros clásicos, estos ya de culto, ¿no? Estos que les dije son clásicos normales. Abajo de Corazón Satánico tiene clásicos de culto como Alas de Libertad, una película con Matthew Modine, que es uno de mis actores favoritos, Birdie, que también tiene que ver con excombatientes de guerra. Antes de Alas de Libertad o Birdie tiene El Pink, Expreso de Medianoche. sí, antes tiene Pink Floyd The Wall, luego antes de eso tiene Fama, que también es un trancazo al sistema de vida americano, y antes tiene El Expreso de Medianoche. ¿Tú conocías a Alan Parker, Vero? Sí conocí a Alan Parker por Pink Floyd, Ajá, por Pink Floyd The Wall y por Evita. ok. Revisando un poco los trailers y la sinopsis de sus películas, sí veo que hay una constante en mostrar, en tener a personajes que son vulnerables mentalmente. Ujú. O sea, Birdie es una película que se me antojó muchísimo ver, o de estos dos excombatientes que regresan y uno de ellos lo meten a un psiquiátrico porque se cree un Se ave. cree un ave, sí. Ajá, a mí se me hace un plotline súper, súper bueno. También está El Expreso de Medianoche, Ujú. que es una película muy cruda, Durísima. de, sí, de que narra ahí las vejaciones por las que pasa un preso en una cárcel de Turca. Ujú. Turquía, ajá, por querer trasladar hashish y lo agarran ahí en el aeropuerto. Y digo, lo peor no es que lo agarren, sino todo lo que vive después con uno de los guardias. Ujú. Entonces, creo que, no, y bueno, y la vida de David Gale, también protagonizada por este hombre que hace House of Cards, Kevin Kevin Spacey, Spacey. que pone sobre la mesa em, la cuestión de la pena de muerte en Ujú. Estados Unidos, Ujú. ¿no? Aparte, bueno, Kevin Spacey ahora está un poco cancelado, Un poco no, está ¿no? bastante cancelado. Está muy Sí. cancelado, sí. Y aparte es muy gracioso porque, bueno, no es gracioso, pero es muy curioso porque en esta película, la vida de David Gale justamente habla de un presunto violador Ujú. y asesino de mujeres, Ok. ¿no? Pero, en fin. Y sí creo que todas las temáticas que retoma, o al menos algunas de ellas, sí son personajes que son vulnerables, que son frágiles, Pink Floyd de también va los que por ahí, estamos ¿eh? viendo. Sí, claro. Bueno, es un músico que está perturbado por su pasado y por la fama. Ujú. Y es una película muy plástica y muy hermosa por todas estas, por todo el diseño de producción. O sea, yo recuerdo cuando la vi, que pues, parecía como si estuvieras viviendo una pesadilla, ¿no? Los niños que entran en esta gran En la moledora de moledora de carne. carne. Sí, y pues vas viendo poco a poco como el personaje principal, pues igual pierde por El completo control. el control.
Entonces, sí hay una constante en el cine de Alan Parker, incluso estéticamente. Ujú. Le encanta poner sombras y ambientes que son carentes de luz, porque así son sus personajes, ¿no? Son, pues de alguna forma, muy, muy Están fáciles. atrapados en sus pesadillas, como bien lo dijiste, ¿no? Eso le ocurre al personaje de Expreso de Medianoche. Fama también, ¿no? Te hace ver cómo el hecho de querer ser artista en Estados Unidos te puede llevar a un hoyo sin fondo, ¿no? En un sistema en donde, pues, prácticamente muy pocos sobresalen. Pink Floyd vive una pesadilla igual que en Expreso de Medianoche, igual que en Fama. Beardy, pues, como dices, es este muchacho que para tratar de encontrar un poco de luz en el mundo posguerra en donde está viviendo, se convierte mentalmente en ave, pero pues al mismo tiempo vive encerrado. Ahí está la metáfora. Y luego el propio Corazón Satánico y Mississippi en Llamas, ¿no? Son personas que viven atrapadas en sus pesadillas. Y ahora que decías lo de la estética, si alguien definió, yo creo, visualmente el cine de los 80 fue sin duda Alan Parker, ¿no? Hay muchas personas más alrededor, hombres y mujeres, pero creo que mucha de la estética que luego se filtra, ¿no? A videoclips, que luego se filtra a fotografías, que definieron a los 80, tendríamos que mencionar sin duda al señor Parker, que tiene una filmografía relativamente corta, pero bastante, bastante poderosa. Y hablando de imágenes, Vero, ¿tienes imágenes favoritas de Angel Heart? Yo las tengo muy, muy ubicadas, tienen que ver mucho con las pesadillas, pero me gustaría escuchar si tú recogiste por ahí algunas imágenes que te hayan llamado especialmente la atención de la película, porque plásticamente, más allá de la aportación del noir, ¿no? Que sí hay mucho juego entre luces y sombras, que sí hay mucho peso de las atmósferas sobre los personajes. Más allá de eso, plásticamente la película tiene una propuesta muy clara. No sé si tienes imágenes o momentos, más allá del huevo, ¿no? Que la escena del huevo, dice el propio Alan Parker, es su favorita, porque hay muchas pláticas entre el cliente y el detective, antes de que me respondas, pero esto lo quiero contar. Y en estas pláticas en donde él va dando avances de la investigación que está realizando, pues Louis Cypher lo oye, ¿no? Con un poco de paciencia y con un poco de pobre, ¿no? No saben dónde lo estoy metiendo. Y en algún momento, cuando agarra un huevo cocido y lo rueda sobre la mesa, echándole sal para quitarle la cáscara, preguntándole lo que nos dijiste, ¿a ti te gusta el huevo? Dice Alan Parker, es como si el huevo, que simboliza el alma, no solo estuviera en la mano de Louis Cypher, sino que él, al romper el cascarón, es como si rompiera todos los huesos del propio Harvey Angel, ¿no? Como si lo tuviera no solo bajo su control, sino que le está tronando todos y cada uno de los huesos que tiene en el cuerpo. Esa es la escena favorita de Alan Parker de su propia película. ¿Tú encontraste algunas? Sí, sí tiene muchas imágenes poderosas. Entonces, recuerdo una en donde tenemos al Pastor John en Nueva Orleans, justo cuando eh, este Angel va llegando a Nueva Orleans, que dice, bueno, quiero que demuestres ahora mismo cuánto, le dice a una congregación, quiero que demuestres ahora mismo cuánto amas a Dios, quiero que me des el diezmo, ¿no? Que abran sus corazones. Esta persuasión de decir, bueno, o sea, realmente la religión necesita el 10% de mi dinero para poder comprar, ¿no? Sí. La salvación, porque me gusta mucho la crítica hacia la religión Claro. que hace esta película. Porque aparte, esta peli de repente sí tiene estos momentos que son cómicos Sí. y que aligeran todo lo que está pasando dentro de la película y lo equilibran ahí muy bien. También hay otra imagen en la que Angel pisa el corazón de una de las personas que asesinan ahí en la escena Mm, del crimen. mm, Em, Se topa con ese corazón y lo pisa y bueno, después descubre que se trata de un asesinato. Esa escena me sorprendió mucho y por supuesto toda la secuencia
sexual entre Epiphany y Angel, que es totalmente onírica, Ujú, en la que empiezan a escurrir de las paredes agua y sangre. No sabes si se trata de una violación o si así está, o si es consensuado, o ujú, sea, y esa barrera como entre, bueno, pues sí, es esta situación en la que te ponen a pensar, ¿es real todo esto que estoy viendo? ¿Sí pasó, no pasó, fue un sueño, una alucinación? Y en realidad nunca te queda del todo claro, ujú. ¿no? Pero toda esa secuencia es increíble. Y digo, al final, para que le quitaran, solo como dato, la clasificación X, tuvieron que quitar toda esa Algunas escenas, secuencia sí. sexual, ajá, Un y un par de dejarlo menos. decapitaciones, tengo entendido que le quitaron por ahí. O sea, para la gente que diga, no, una película de los 80, hay más gore aquí que en la nueva de Halloween, se los digo desde ahora. Es que sí, es muy cierto. De repente creo que el horror al que, no sé, ahora varios cineastas han sacado y demás, híjole, a mí me gusta más este terror de alguna forma como Ujú, psicológico ujú. que lo realmente lo que estás viendo, ¿no? Sí, O sea, o decapitaciones o gente desmembrada y demás. Claro que también hay directores que lo hacen muy bien, o sea, pensemos en el director de Hereditary ujú. Ari Aster, ¿no? o ujú, que también tiene otra película que se llama Midsommar, Ujú. que, bueno, o sea, de verdad pervierte la mirada con unas escenas realmente violentas, ¿no? Y esta cuestión de la santería en la película de Angel, de alguna forma siento que venía un poco preparada por haber leído un libro de Mariana A Enríquez ver, llamado Nuestra parte de la noche. Y bueno, nuestra parte de la noche es acerca de una secta dentro de Argentina, una secta satánica en la que todo el tiempo están describiendo una serie de, de rituales y de lugares también del inframundo. Y bueno, si ustedes no han tenido la oportunidad de ese libro, se lo recomiendo porque, digo, es muy grande, pero de pronto sí sientes mucho terror al leerlo. Y todo esto sucede dentro de una esfera de personas ricas y privilegiadas en Argentina y en todo el mundo, y al mismo tiempo hay ahí como una cuestión paralela con los desaparecidos dentro de la ok. dictadura argentina. Pero bueno, creo que me estoy No, no, desviando no. un poco, No, no, porque estamos hablando de pero horror a final de cuentas. sí, sí, de verdad es un libro muy, muy horroroso que retoma ahí algunas partes de la vida real y por otras resulta ser muy, a mí me gusta decir que es fantasioso, pero vaya que sí da miedo. Ok. Yo en algunas ocasiones me quedé muy perturbada después de leer ese Y la libro. película te hizo pensar en el libro. Totalmente, totalmente, porque todas estas prácticas budistas o las manos que encuentra este Angel cuando va a visitar a la chica que lee las cartas y hace estas cuestiones de adivinación, me hizo pensar totalmente en el libro, porque estamos hablando de una misma, de los mismos códigos de santería que están muy bien descritos en nuestra parte de la noche de Mariana Enríquez. Eh, sí, y pues esta cuestión, ¿no? Y del estudio de las culturas y del vudú y de la santería, pues se me hacen antropológicamente muy interesantes. Em, sí, se me hace muy interesante. Ok. Y sí fue algo que me impactó. Y la película juega mucho con Sí, eso. sí, claro, juega mucho con eso y, y lo hace le adquiere, o sea, le da mucho misterio Ujú, a toda la ujú. historia, porque es algo también muy ajeno a nosotros, y es algo muy ajeno a nuestra cultura occidental. Que es algo que me gusta a mí justo del horror, cuando se salen de lo cristiano
y entran a cosas que nos resultan un poco más lejanas, ahí yo encuentro más atractivo. Yo nada más para ir cerrando, mis imágenes favoritas de la película son esta especie de portales, como decías, entre la realidad, lo onírico, no sabemos si está pasando o no, en donde Harry Angel de repente ve a lo lejos a una mujer vestida de negro sentada en alguna banca o en algún sillón, ¿no? Que podría ser una monja, podría ser una enfermera del hospital en donde él estuvo internado, podría ser cualquier cosa, ¿no? No es la mujer de negro típica que sale ahora en las películas de horror, es una figura vestida de negro que está ahí, que no se mueve además, ¿no? Pero que él ve y que para él le da una señal de algo que se mezcla con este elevador que siempre va hacia abajo, ¿no? Como que también simbolizando la caída eterna del personaje. Las puertas del elevador se abren, se cierran y él siempre está yendo hacia abajo. Y lo peor de todo, los ventiladores, ¿no? A lo largo de la película hay muchos ventiladores, ya sea sobre un escritorio, pegados en la pared, extractores de aire, que de repente, sin razón alguna, empiezan a girar. Y si alguien ve la película y se mete a explorar la película, sabrá a la tercera o la cuarta vez que empiezan a girar los ventiladores, ¿por qué están girando? Sí hay una razón y no es para nada grata ni alegre, ¿no? Son señales que va dejando la película por ahí que a mí me parecen súper interesantes, visualmente muy, muy bien desarrolladas. Vero, mil gracias por haber venido a platicar al podcast Cine Garage de Angel Heart, para mí una de las mejores películas de horror que ha habido, o que hubo por lo menos en el siglo XX, en particular en la última parte. Cuéntanos, ¿dónde te puede ver la gente en Cácaro? ¿A qué hora? Repítenos, por favor. Danos tus redes sociales, las redes sociales del programa. Claro que sí. Pues pueden ustedes sintonizar Cácaro, el cine desde todos sus ángulos, todos los jueves por la señal de televisión de Capital 21 a las 8:30. Y ese mismo día y a esa misma hora también salimos por redes sociales de Capital 21. Estamos así en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Y bueno, también en mis cuentas personales a veces subo algunas reseñas de películas que son pequeños fragmentos ahí escritos o videos, y a mí me pueden encontrar como Androide V-08. Ok, muy bien. Ahí te... Muchas gracias. No, gracias a ti. Por esta plática. Gracias a ti. Espero que no sea la última vez. Y yo voy a revisar Angel Heart en Halloween, lo prometo desde ahora. Sí, de verdad revísenla. O sea, es una película de culto, es una película de la cual la verdad yo no había escuchado tanto y que vale muchísimo la pena ver. Robert De Niro lo hace fantástico. Lo hace muy bien. Y Michael Rourke, también, más allá de... Bueno, él ganó un premio por El Luchador. Sí. Ganó es buen actor. Globo de Oro. Mickey Rourke no es mal actor, no es mal actor. Lo que pasa es que luego le entra cosas bien extrañas, pero no es mal actor. No, es bueno, y en esta película también yo creo que lo hace muy, muy bien. Entonces sí, véanla. Angel Heart. Véanla. Y dato final, antes de cerrar, Alan Parker quería a Jack Nicholson en el papel donde está Mickey Rourke y quería a Marlon Brando en el papel donde está Robert De Niro. Luego se mueven las cosas, invita a Robert De Niro a hacer el papel de Angel Heart y Robert De Niro, después de hacerse del rogar, termina haciendo el papel de Louis Cypher y se inspira en quién crees para hacer el personaje. No sé. En Martin Scorsese. Okay. Se inspira en Martin Scorsese para hacer a Louis Cypher. Cualquier cosa que haya escondida por ahí, no queremos saberla. Mil gracias, Vero. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ti, Jenny. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.